Hola, un enorme saludo a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y pues bueno, buenas noches a aquellos que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión en vivo. Miren, hoy vamos a tocar un tema, como hay quien ha comentado por ahí, ¿verdad? Muy actual y necesario en este momento. Analizaremos el día de hoy, trataremos de analizar qué tan locos somos en realidad. Somos en general, toda la humanidad. Vamos a ver de entrada, preguntándoles a ti que me estás viendo. Si te dijera así de buenas a primeras que estás loco o loca, ¿qué pasaría? Sabe que comúnmente la mayoría de la gente jamás lo aceptaría, claro está. Diría, no estoy loco, estás calumniándome, etcétera, etcétera, y hasta se pondrían como locos. Bueno, en realidad, ¿estamos o no estamos locos? Hay quien dijera que es demasiado cuerda la persona, es decir, que tiene cordura, mesurada, etcétera. Pero vemos haciendo locuras a la gente, en cualquier instante, en cualquier momento. Hay distintos tipos de locura. Hay quien pudiera, con tal de conquistar a la pareja, decirle, estoy loco por ti. Entonces, ¿estamos o no estamos locos? A veces hay quien dijera que puede resultar haciendo locuras. En primer lugar, tenemos que entender bien el término. Ya saben que a mí me gusta analizar realmente los términos. Y si nosotros vemos el término locura, ¿qué significado tiene? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Locura significa privación del juicio o del uso de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien dice que cae en la locura, quiere decir que no está usando su sano juicio, ¿verdad? Que no está usando su razón en forma correcta. En el momento en que una persona ya no está usando su sano juicio, como decimos, ¿verdad? Porque así como puede haber un sano juicio, como se usa el término, también puede ser un juicio demencial, un juicio en el cual no se usa la razón en forma correcta, porque podemos tener juicios correctos y juicios equivocados, que es el sano juicio. Ante todo, ¿qué es un juicio? Cuando se juzga a algo o a alguien, ¿verdad? Estamos en una situación y emitimos un juicio de aquello, es decir, decimos, esto es bueno, esto es malo, esto me va a ayudar, esto me va a ser perjudicial, aquella persona está actuando mal. Son juicios que emitimos. Pero cuando el juicio no se utiliza, no emitimos juicios adecuados. Si la razón no la usamos para poder darnos cuenta de las situaciones, pues caemos en la locura. Porque empezamos a hacer cosas que no coinciden con la realidad. Porque el juicio, el sano juicio, es darnos cuenta de la realidad que está sucediendo. Y si no tenemos un concepto adecuado, entonces vamos a cometer un error. Como cuando a un criminal, en lugar de llevarlo a juicio para que lo condenen en base a los hechos, no. El pueblo a lo mejor lo toma y se hace justicia por su propia mano, pasándose de más, tal vez, en la condena que le dan, torturándolo, incluso hasta matándolo, etcétera. ¿Qué indica ese pueblo? Cae en la locura, porque no está usando un sano juicio, no está entrando en razón de cuál es realmente el verdadero castigo que le correspondería a aquel criminal. De tal forma que acabamos haciendo locuras cada vez que dejamos de utilizar nuestra razón, nuestro sano juicio. Hablemos mejor del sano juicio, porque puede haber juicios equivocados, dijimos. Si la razón se usa mal, empezamos a elaborar conceptos que no son. A fin de cuentas, como quiera, acabamos en una locura.
que creemos que es correcto. Creemos que no estamos haciendo locuras, pero las hacemos. Porque estamos actuando en base a una razón equivocada. Cuando elaboramos un concepto erróneo, supongamos que el joven o el caballero, ¿verdad? Sin importar la edad, ve a una dama muy atractiva que simplemente pasa por la calle y le sonríe. Elaboramos un juicio erróneo, pensando que a lo mejor le gustamos. Y entonces acaba, a lo mejor, siguiéndola, tratando de seducirla, haciéndole alguna proposición indecorosa y al final acaba haciendo el ridículo, es decir, locuras. ¿Por qué? Porque su juicio estaba erróneo. Cometió el error de pensar algo que no era. Y en base a eso, acaba haciendo una locura. Cometiendo un error, incluso llegando hasta el extremo de llegar a algún delito determinado, dependiendo de la situación. Pero bueno, otro significado de la locura, de acuerdo al diccionario, es el despropósito o gran desacierto. Es decir, cuando tenemos un propósito equivocado, claro que el acto va a ser equivocado, vamos a actuar en la locura. ¿Por qué? Porque buscamos algo que no encaja con la realidad. Eso es el término locura. ¿Y cuántas veces hemos buscado cosas a veces inútiles? Nos esforzamos por lograr algo que de antemano hasta sabemos que nunca lo vamos a poder lograr. Pero estamos tan locos que queremos intentarlo. O que queremos forzar las cosas para lograr aquello. ¿Qué dice este significado? Es un gran desacierto. Sí, porque de antemano sabemos que no lo vamos a lograr, pero como quiera, estamos tercos a querer hacer aquello. Como cuando alguien quiere, no sé, ¿verdad? Llegar a la ventanilla, capaz de hacer un pago o a comprar un boleto para un partido de fútbol, etcétera. Y el propósito es ganarle a los demás y busca la forma de meterse en la fila, de pagarle a alguien para que compre el boleto, etcétera. Empieza a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera le van a resultar. Va a quererse meter a la fila y resulta ser que pues lo van a echar hasta atrás. Eso es actuar con locura. Otro significado dice es una acción que por su carácter anómalo causa sorpresa. Es decir, cuando hacemos algo que no es normal. Sorprendemos, claro, a todo el mundo. Cuando hacemos algo que no está considerado dentro de la normalidad. Por eso a veces se tacha a muchas personas de locas. Sí, decimos que alguien está loco, ¿por qué? Porque hace cosas que sorprenden a todo el mundo, que no es algo que haría alguien normalmente, cualquier situación. Si vemos a alguien corriendo por la calle sin ropa, ¿qué diríamos? Oye, pues está loca esa persona. Pero ¿qué sucedería si a lo mejor, pues a lo mejor la acaban de asaltar y le robaron todo lo que tenía, incluso la ropa, etcétera? Pueden pasar muchas cosas. Pero como no hacemos un juicio adecuado, nos adelantamos a los hechos y entonces vamos a calificar mal a la persona. Pero en fin, vemos que la locura existe en la vida cotidiana del ser humano. Cada vez que hacemos algo que no tiene un principio, dijéramos, real, que no está basado en hechos concretos, sino que a lo mejor buscamos algo que puede ser imposible, que estamos incluso seguros que no vamos a lograr, pero lo queremos hacer, pues ahí está la locura en el ser humano. Y si nos vamos al término loco, ¿quién es el que está loco? Este término, su significado es de poco juicio. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? De poco juicio, disparatado e imprudente. Es decir, la imprudencia, o sea, que no es prudente en las cosas, que no ve la consecuencia de sus actos. No ve qué tanto daño se va a causar a él o a los demás. Y entonces hacemos locuras. Algo disparatado. ¿Qué significa esto? Apresurado, o sea, rápido. O sea, disparo antes de preguntar, como diríamos. Eso es algo disparatado. Que apretamos el gatillo sin pensar antes las cosas. Actuamos en una forma impulsiva. ¿Y cuántas veces no hacemos eso en la vida? ¿Cuántas veces no actuamos como locos?
Simplemente alguien está en el súper, va a comprar algo, y de repente ve que todos corren hacia un lugar. Por instinto va y lo hace, aunque no sepa ni qué, ¿verdad? Se para un poco de su juicio y va inmediatamente. Yo ve que están comprando, ¿verdad? Amontonados algo que está en oferta, no sabe ni qué es, pero ahí va también a buscar aquello. Nos separamos del juicio y hacemos lo que hacen los demás en ese momento. Actuamos en forma impulsiva. O si alguien, a lo mejor en ese supermercado, ¿verdad? Grande, ¿verdad? Alguien vocea, oh, tal oferta, tal, por unos minutos nada más, inmediatamente corre la persona, en forma impulsiva. Es más, hay veces que ni siquiera sabe si tiene dinero o no en ese instante para poder pagar aquel artículo. Pero va porque quiere aprovechar la oferta. Es decir, actúa en una forma disparatada, en una forma muy impulsiva. Así que tenemos que darnos cuenta que en la vida diaria, en la vida práctica, pues realmente todos estamos locos. Por esto no se me ofenda a nadie, porque hay que diferenciar. Lamentablemente el término a veces no lo usamos en donde debemos. O más bien, no conocemos realmente el significado. Porque hay que diferenciar entre la locura y la demencia. Ahí sí son dos cosas muy diferentes. Que normalmente creemos que es lo mismo. Hay quien cree que son sinónimos, pero en realidad son cosas distintas. La demencia, ¿qué sería? Demencia, es decir, sin mente, es decir, alguien que no utiliza la mente. Es muy diferente. ¿Qué dijimos de la locura? Cuando el juicio no se usa, o sea, no usamos nuestro sano juicio, cuando no usamos la razón en forma correcta. Pero cuando ya uno no utiliza la mente en forma adecuada, es diferente. Viene la demencia. Si analizamos el término, significa deterioro progresivo de las facultades mentales. Es decir, que ya hay un problema ahí. Puede que no sea tanto, bueno, así está el término intelectualmente, pero no es tanto un problema en la mente, más bien es un problema aquí, en la maquinita, en la máquina celular que se conoce como cerebro. Cuando ya no se procesan en forma correcta la información, es cuando se cae en la demencia. Ojo, eso ya no es un error, es una falla, es una enfermedad. Ya cuando cae alguien en la demencia, pues es cuando ya irremediablemente tendrá que ir al manicomio, a la casa de salud mental. ¿Por qué? Porque ese ya tiene una enfermedad. Y un ejemplo claro es cuando una persona ya envejece, llega a la ancianidad y enferma de lo que se conoce como demencia senil. Es decir, la demencia a causa de la vejez. Que ya las células del cerebro, las neuronas, ya no funcionan adecuadamente. Y eso produce graves trastornos de conducta. Otro fenómeno como se conoce es el Alzheimer, que igual es lo mismo, es una falla aquí. Ya no se guarda bien la información, ya no se hacen bien las conexiones y de repente ya perdemos acceso a nuestra memoria, a recuerdos, a ciertos elementos, hábitos, costumbres, etc. Y cae en la demencia, pero eso ya es una enfermedad. Hay quien puede caer en la demencia por otros motivos, puede ser simplemente por enfermedades que atrofian el cerebro. Puede ser algún tipo de trombosis, tal vez cerebral, ¿verdad? Coágulos llegan ahí, ¿verdad? Dañan ciertas partes del cerebro, etcétera, etcétera. Puede haber muchos aspectos, incluso alguna enfermedad puede afectar ahí. Hay virus, bacterias que afectan el cerebro, incluso golpes, daños cerebrales, ¿verdad? Contusiones, etcétera. Pero bueno, eso ya sería otro punto. Nada más lo que quiero aclarar muy bien es la diferencia entre la demencia y la locura. La demencia, ese sí es un daño, es una enfermedad, tiene que tratarse. Pero la locura es algo diferente. La locura la tenemos a diario. En cualquier instante, en cualquier momento, actuamos como locos. Pero como locos en realidad. En una forma realmente disparatada. En forma impulsiva. Ya sea en forma violenta, en forma lujuriosa, etcétera, etcétera.
de mil maneras. Lo malo es que nadie se da cuenta que está loco. Este es un dilema con el cual me topé allá en las épocas de mi juventud, allá, como decimos, a mis 19 primaveras. Tuve la capacidad de darme cuenta de esto. Empecé a entrar en ciertos estudios que me permitieron darme cuenta de que todos estamos locos. Y esa fue mi conclusión. Todos estamos locos, pero nadie se da cuenta. Y ese es el problema en la humanidad. Nadie acepta que actúa como loco, que cae en la locura. Eso es algo terrible. Porque si no nos damos cuenta de esos errores, pues no vamos a hacer nada por corregirlos. Lamentablemente la mayor parte de la gente, casi toda la humanidad, cree que es muy cuerda. Cree que siempre tiene la razón, cuando a veces no la tiene. Ya dijimos, si no tiene la razón, si no tiene un juicio adecuado, si no usa su juicio en forma correcta, cae en la locura. Porque la locura es creer que somos la octava maravilla del mundo. Por algo a los locos en décadas pasadas siempre se les representaba en los manicomios creyéndose Napoleón. En muchos programas de televisión y todo, cuando alguien estaba loco, inmediatamente le ponían su sombrerito de Napoleón en la mano acá, sintiéndose Napoleón. En los manicomios nunca falta alguien así. Siempre sí se representaba. ¿Por qué? Porque se creía el gran emperador, lo mejor de lo mejor. Muy alto, es decir, la locura. No tiene un juicio correcto. Así está la humanidad. Todo aquel que se cree así demasiado y empieza a hacer locuras. Puede llegar a la presidencia de algún país sin tirarle piedras a nadie. Y quiere hacer siempre su santa voluntad, que de santa no tiene nada, pero quiere que todo el mundo haga lo que él diga. A veces se convierten en dictadores, en tiranos, etc. Por su propia locura. Esa es su locura, su fantasía de querer estar dominando y controlando a los demás. Pero es una locura, porque a fin de cuentas no lo va a poder hacer. Y si intenta hacerlo, pues no faltará que el pueblo se levante en contra de aquella persona. Toda locura al final queda descubierta. Lo peor del caso es que todo el mundo se da cuenta, menos el que ha propiciado esa locura. El que cree que está bien, cuando le está actuando en esa forma. Mira, ya cuando yo en la juventud les decía, me di cuenta de este concepto. Pues la platicaba a varias personas, compañeros de trabajo, etc. Y hacía ese comentario y te has dado cuenta que pues, todo el mundo está loco, pero nadie se da cuenta. Me miraban como si yo estuviera loco, ¿verdad? Porque en realidad el problema es que nadie se da cuenta. Pues digo, todos creen que tienen razón en lo que hacen. Creen que lo que hacen es lo correcto. Cuando alguien se da cuenta que en realidad no está tan correcto su razonamiento, su juicio como pensaba, es cuando despierta, abre los ojos y se da cuenta que está viviendo en un manicomio, que él mismo estaba loco y todos los demás lo están, pero nadie se da cuenta. Se dice, en forma simpática, los médicos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, cuando van a una casa así donde atienden a personas que es por enfermedad, pero puede haber cura y se pueden curar. Cuando un psiquiatra ve y visita a sus pacientes, en el momento que alguien se le acerca y le dice, doctor, siento que estoy loco. Estoy loco, doctor. Ese doctor le pone mucha atención a ese paciente. Porque dice, ya se dio cuenta. Ese es buen signo. Se dio cuenta de su demencia, de su locura. Ese va a empezar a curarse. Pero el otro que está por allá, en su locura, pues no. No tiene esperanza hasta que no se dé cuenta que está loco.
Y eso resulta ser algo real. Ahora, si alguien no se da cuenta que está loco, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si nos toca convivir con un loco, ¿verdad? Tantos y tantos que hay por todos lados que nos rodean. Hasta cuando nos vamos al espejo vemos un loco por ahí, ¿verdad? Tantas locuras que hacemos. Pero cuando está en ese momento haciendo una locura, si lo quieren detener, se les ofende. ¿Sí? Hasta empieza a agredir, a quejarse, a protestar. A veces, ¿qué es lo mejor cuando alguien se relaciona con alguien que está loco? Y esto lo hablo en un sentido figurado, dijéramos, de una locura demencial, pero también se aplica a la locura común del ser humano. Ya es algo que trato yo siempre de aplicar. Por ahí hay un dicho, se dice, a los locos hay que seguirles la corriente. Se dice que en cierta ocasión estaba un psiquiatra, ¿verdad?, en su consultorio, y llega un loco. Llega el loco y le dice, doctor, 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 mire, mire. No tenía nada, ¿verdad? Pero él dice, mire, 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 mire cómo ven. Le dice el doctor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, mire, mire, todas las cucarachas, todas las cucarachas. Estaba loco, ¿verdad? En realidad no tenía nada. Y el doctor, pues claro, ¿cómo le contestó? Dijo, no, llévatelas, llévatelas, llévatelas para allá, no me las dejes aquí. Aquí está el consultorio, llévatelas, no me las dejes aquí. Y ya, sacó al loco de ahí. Sí, otra cosa es que lo hubieras tratado de sacar a la fuerza o cosas así, se vuelven violentos. Se dice a loco, hay que seguirle la corriente. Pero resulta ser que en la vida diaria nos topamos a tantos locos que están ahí sí con su locura tremenda. Y para evitar ser agredidos por ellos, pues hay que seguirles la corriente. Venga, pongamos un ejemplo. A veces no me gusta poner ejemplos de cuestión de política, pero no vamos a decir nombres, ni partidos, ni siquiera países. Pero supongamos que alguien está idolatrizando a aquel personaje, ¿verdad?, que ganó las elecciones. Ah, aquel presidente va a hacer maravillas, es mejor que todos los demás, etcétera, etcétera. Actúa a lo mejor así, muy en forma exagerada. A lo mejor nosotros pues tenemos otro concepto diferente. Pongan atención, hay veces que un loco se encuentra con otro loco. Y a lo mejor aquel tiene la locura de que aquel presidente es lo mejor. Ah, pero nosotros somos otro loco. Digo, no, está haciendo las cosas muy mal, etcétera, etcétera. Empezamos a echarle tierra a ese presidente. ¿Qué pasa? Pues los dos locos, como no encajan sus locuras, empiezan a pelearse, a discutir. Cada quien, como dicen, cada loco con su tema. Y cada uno defiende su propia locura. ¿Y cómo se comportan? Como locos. Agrediéndose, criticándose, no, que eres un mentiroso, bueno, que infórmate, que esto y que lo otro. Y empiezan ahí a armar una polémica terrible. Que no tiene razón de ser. Bueno, el presidente es el presidente. Veamos qué hace y ya después veremos. Por estar discutiendo, ni van a poder cambiar al presidente, ni van a poder hacer que mejore o nada de eso. Son dos locos discutiendo, sinceramente. Porque si no estuvieran locos, no discutirían, ¿no? Si están discutiendo, si están en desacuerdo, es porque son dos locos y cada quien tiene su propia locura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Oye, si yo estoy cuerdo, me doy cuenta que el presidente pues tiene sus lados buenos, tiene sus lados malos, ¿verdad? A lo mejor estoy de acuerdo en unas cosas, en desacuerdo en otras. Está bien. Pero si el otro viene a decirme, no, aquel presidente es lo máximo, ¿verdad? Va a levantar al país, etcétera, etcétera. Si uno observa la locura del otro, ¿qué hace? Pues le sigue la corriente, ¿verdad? Ah, no, sí, es muy bueno el presidente. Incluso sabemos que tiene a lo mejor lados buenos, pues, no, sí, yo estoy de acuerdo en esto, en lo otro. Y tranquilo el asunto, no hay problema. Pero si nosotros le empezamos a decir, oye, sí, pero está muy bien, ¿verdad? Pero tiene ciertos detalles equivocados, se nos va a ofender la persona y viene el conflicto. Uno tiene que aprender a vivir en este manicomio que es la Tierra.
Porque así como en este punto de la política, en cualquier lado lo podemos ver. Todo el mundo está loco. Cambian de opinión a cada momento. Porque de repente pueden cambiar de locura. Piensan una cosa y al rato ya piensan otra. Tienen ciertos conceptos y luego los cambian por otros diferentes. Observen al ser humano y está como loco, cambia continuamente. No sabe ni qué quiere. Cambia continuamente de proceder, de actuar, etc. Y si nosotros vemos a la demás gente así, pues en primer lugar tenemos que vernos a nosotros. Si nosotros nos vemos cómo actuamos, cómo cambiamos de conducta, o cómo nos exorbitamos en cierto pensamiento y nos volvemos locos con eso, observemos que también pasa en los demás. Y entonces hay que saber tratar a las personas. Sí, el seguirle la corriente a alguien no es como dicen, oye, pues tú lo estás favoreciendo. No, simplemente no me quiero meter en problemas. En su momento entenderá la persona que estaba en lo equivocado, pero antes no. Y menos cuando está plenamente metida en la locura aquella persona. Es como si ustedes van a buscar a alguien que está en el cine y está viendo una película, está emocionadísimo con la película, viendo la película, está metido en la película, casi se siente una personaje de la película. Y luego ustedes van y sacan a la persona porque necesitan hablar con ella. ¿Qué va a pasar? Pues en primer lugar se va a molestar la persona porque ya le interrumpieron la película. Tan emocionado que estaba. Bueno, si es cualquier persona que tiene una cierta locura por tal o cual aspecto determinado. Si lo sacan de golpe, es un impacto fuerte y se daña en cierta forma aquella relación. Hay que ir suavecito, ¿sí? Poco a poco. Al final se va a dar cuenta la persona que tal vez estaba equivocada en su concepto y aceptará tal vez que pues, estaba actuando como loco. En esto uno tiene que tratar con pincitas a todo el mundo, pero lo primero es darnos cuenta que nosotros somos así. ¿Cuántas veces nos salimos de nuestras casillas? Ya alguien nos hace enojar y gritamos terriblemente. O tenemos algún punto de vista, y ya nomás porque alguien nos viene a decir lo contrario, tronamos y relampagueamos. No, ¿por qué actuar como locos? Sí, tiene otro concepto, muy su derecho. Si aquí cualquiera de ustedes me dice, oye Lázaro, yo no estoy de acuerdo contigo, magnífico. No espero que todo el mundo esté de acuerdo, porque cada quien tiene su propio concepto de las cosas. Todos tienen libertad de pensar lo que quieran pensar. Es un derecho universal. Pero lamentablemente sucede que no toleramos que los demás actúen diferente a nosotros. Queremos que todo el mundo se meta en nuestra propia locura. Si alguien tiene una locura fanática del deporte, ya nomás porque ganó un partido su equipo de fútbol o metió un gol, estalla terriblemente y quiere que todo el mundo se ponga a bailar por aquello. Mas resulta ser que no todo el mundo piensa como él. Y en este mundo hay que respetar a los demás. A lo mejor cada quien, los otros tienen su propia locura, nosotros tenemos la nuestra y no nos damos cuenta. Conviene entonces analizar, ser un poquito más juiciosos en todo. Pero lo primero es darnos cuenta que estamos en ese manicomio. Pero no nos vamos a dar cuenta hasta que nos demos cuenta que nosotros mismos estamos locos. Y en esto no se ofendan. Yo mismo, si alguien me dice, ¿estás loco? Pues sí, estoy loco. A veces actúo en una forma terrible, pero lo importante es darnos cuenta de eso. Y entonces nos vamos a separarnos de nuestra locura. Y al final sí, ya cuando vencemos todos esos errores psicológicos que ya cargamos, de los cuales ya hemos hablado en otros videos, una vez que quitamos todo eso de nuestra mente, todos esos defectos, pues sí, nos damos cuenta que vivíamos en un manicomio y éramos parte de ese mismo manicomio que se llama Tierra. Y aquí estamos viviendo y conviviendo con infinidad de locos. Les digo, con esto no se me ofenda a nadie. Nada más obsérvense y descubran realmente qué tan cuerdos son, qué tan locos.
Hay quien sí lo acepta. Qué bueno. El que no, pues descubra que hay locuras que creemos que son las correctas, cuando realmente no es así. A fin de cuentas, todos tenemos algo de locos. Recordemos aquel refrán, ¿verdad? De músico, poeta y loco. Todos tenemos un poco. Aunque a veces a algunos les falla la música o lo poeta, pero lo loco les diré que nadie le falla. Todos tenemos y una buena parte de esa locura. Si entendemos realmente lo que es el significado de la locura. Que repito, locura no es aquel enfermo que tiene que ir allá a un hospital psiquiátrico. Locura es el que se separa de momento de la razón, del sano juicio, y actúa en una forma loca, digamos, en una forma absurda, en una forma impulsiva. Y todos lo hemos hecho. Y lo peor caso lo seguiremos haciendo y hay que tener cuidado. ¿Sí? Al mejor cazador se le va la liebre y por muy juiciosos que queramos ser en la vida, de repente acabamos haciendo locuras. Y tenemos que estar observando muy bien nuestra vida. Porque de repente podemos volver a actuar en una forma inesperada, sorprender a todo el mundo. Y no falta el que comente, oye, si yo conozco a fulanito de tal, si yo lo conozco, es muy juicioso, muy sano, y de repente hizo algo que nos sorprendió a todos. Que a veces cometemos algún error. Bueno, sí vamos a terminar este tema, mis amigos, mis amigas. Vamos a ver si hay algún comentario por aquí. Veo ya que algunos están conectados. Vamos a ver, saludamos a Luis Alberto Cepeda. Dice, la locura consiste en una patología o perturbación de las facultades mentales. Bueno, eso ya es la demencia, ¿verdad? Por ahí lo dijimos. Bueno, eso lo comentó antes de que lo explicara. La demencia es ese problema que hay ahí. De hecho, es una enfermedad física, más que mental. Ese es el problema físico. La mente está ya bien. Lo que pasa es que no pasa bien la información a través del cerebro y ahí es donde está el problema principalmente. El otro es la locura, que eso ya son errores que cometemos, falsos conceptos, actuamos de una forma equivocada. Ahora, si combinamos la locura con la demencia, olvídense, ¿verdad? Corran cuando vean a alguien así, porque va a querer hacer cosas terribles con esa demencia que tiene, ¿verdad? Desubicada de la realidad. Bueno, eso sería algo gravísimo y ahí sí tenemos que cuidarnos. Dice Fabiola también saludos, dice el ego. Hay que cuidarnos de no caer en la locura. Bueno, sí, hay que tener cuidado. El ego a veces nos hace creer cosas que no son. Y ahí sí hay que tener cuidado porque nos lleva a la locura, irremediablemente, ¿verdad? Dice, despertando conciencia, dejar que entre la luz a la razón. Por algo dicen, perder la razón es actuar con locura por no autoobservarnos y controlarnos. Sí, si no estamos al tanto, un concepto equivocado que llega y actuamos con locura en forma terrible. Así hay que tratar de descubrir esos defectos antes de ir a cometer el error para poder controlarlos. Dice también Fabiola, actuar con serenidad, no reaccionar impulsivamente. Mira las consecuencias de nuestros actos. Conviene meditar antes de hacer algo. Eso es lo mejor, indudablemente lo mejor que hay. Y nos damos cuenta de muchas cosas, muchos elementos. Miren, antes de empezar de preparar esta transmisión, este video, pues me fui a meditar un momento y dije, vamos a ver qué tema voy a tocar. Y a lo mejor algo con respecto a la pandemia, algo de actualidad. Y en el momento que me fui a meditar, empecé a ver, pensar esto, lo otro. Yo vi imágenes, esto y lo otro, y me di cuenta. Dije, ese es el tema que vamos a tocar. La locura, porque tenemos tanta información, tantos detalles que llegan y que nos hacen actuar como locos. Mejor es centrarnos en forma correcta, ¿verdad? La meditación es un elemento, una herramienta que sirve para todo esto. Dice José Adrián, comenta, ¿qué te lleva a la locura? Bueno, ya eso lo preguntó al principio, ya quedó contestado en el video. A la locura nos llevan los falsos juicios, falsos conceptos. Al tener un concepto equivocado de las cosas, pues claro que vamos a actuar con locura. Ahora, la locura es a veces temporal. A veces nomás actuamos con locura en un momento
Y luego volvemos otra vez a la cordura, a actuar en forma correcta, ¿sí? Pero hay ocasiones en que, pues, dura mucho esa locura, ¿verdad? Nos la creemos tanto, nos identificamos tanto con aquel juicio equivocado, con aquel concepto erróneo, que a veces actuamos toda la vida así con locura. Saludamos también a Marisela Vázquez, que por ahí está, ¿verdad? Acompañándonos también viendo esta transmisión, a Sergio Martínez, Norma de la Cruz, saludos también. Yuga de Yusus dice, solo será él hablando o se tendrá ok, una tertulia. Bueno, pues aquí estamos, si quieres comentar algo, Yuga, o preguntar, pues estamos aquí intercambiando conceptos, ¿verdad? Mientras haya algo que preguntar o platicar, pues aquí lo hacemos. Bien, vamos a ver qué más comentarios hay por acá. Sí, les digo, hay que tener mucho cuidado, observar realmente antes de actuar en forma impulsiva. Eso es algo que nos sirve mucho. Antes de actuar en forma impulsiva, observar realmente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir. Y entonces nos vamos a dar cuenta, o sea, qué tan bien o qué tan mal estamos. Qué tanto dentro de la cordura y qué tanto fuera de ella, qué tanto en la locura. ¿Sí? Vamos a ver. De hecho, hay que ser cuerdos. ¿Qué sería cuerdo? O sea, concordar con la realidad. Estar atado a la realidad, por decirlo así. Esa es la cordura que debemos de tener. Saludos a Jaime Durán también. Dice, interesante el tema. Es desde Chile, ¿verdad? Ok, muy bien, magnífico. Vamos a ver más comentarios por acá. Ok, creo que ya son todos los comentarios. Bien, sí, son todos los comentarios. Bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, así vamos a concluir este tema, que realmente es muy interesante, ¿verdad? Como me mencionó alguno de ustedes por ahí, es algo que pues cae como anillo al dedo y más ahorita en esto de la pandemia. Pues sí, si no tenemos cuidado, empezamos a elaborar conceptos equivocados y actuamos en una forma terrible. No, hay que aprender a ver las cosas como son y aprender a actuar, a convivir, a actuar en forma correcta frente a cualquier suceso de la vida. Bien, mis amigos, amigas, gracias por haber estado aquí en esta transmisión en vivo. Nos veríamos el próximo jueves para la siguiente. Un saludo a todos, cuídense y pues traten de no hacer muchas locuras.